La vida en esa calle era tranquila, de esas que parecen suspendidas en el tiempo. Un conjunto de casas bajas, todas con pequeñas terrazas adornadas por macetas mal cuidadas y sillas de plástico que el sol había desteñido. Cada vecino conocía al otro lo justo, lo necesario para saludar al cruzarse, para prestar sal en caso de emergencia, para fingir interés en los asuntos ajenos sin preguntar demasiado. Una convivencia silenciosa, sin complicaciones. Gabriel vivía allí desde hacía poco más de un año. Había llegado huyendo del ruido de la ciudad, del cansancio de estar siempre disponible, de los compromisos sin alma. Su casa era sencilla, con paredes blancas, una mesa de madera vieja en el comedor y muchas plantas que intentaban sobrevivir a su falta de constancia. Trabajaba desde casa, diseñando cosas que pocos entendían pero todos querían. Su mundo era silencioso, medido, lleno de rutinas, hasta que un día se rompió el wifi, una desconexión física y simbólica. No solo se quedó sin red, sino sin la única ancla que lo mantenía a flote en esa soledad ordenada. «Llama a Manuel», le dijo una vecina al pasar. «El del 17. Arregla de todo». Gabriel sabía quién era. Imposible no notarlo. Alto, de brazos marcados por años de trabajo físico, sonrisa breve y ojos que parecían analizarlo todo antes de decidir si valía la pena decir algo. Siempre con una camiseta gris que se pegaba al cuerpo y ese andar lento de quien no tiene prisa, porque todo lo hace a su manera. Esa tarde, Gabriel llamó a su puerta. ¿Sí?, preguntó Manuel al abrir, una toalla sobre el hombro, el torso húmedo, como si acabara de enjuagarse rápido tras algo más exigente que una ducha. «Hola, soy Gabriel. Vivo en el 19. Se me ha caído el wifi y me han dicho que tú... ¿entiendes?» Manuel no respondió de inmediato. Lo miró. No al rostro. Primero a los ojos, luego al cuello, luego al gesto de las manos, como si intentara descifrar algo en su postura. Luego asintió. «Dame un segundo. Voy por las herramientas», y volvió minutos después con una caja de plástico y una botella de agua que dejó en el suelo antes de seguirlo hasta su casa. La entrada fue silenciosa, pero cargada. Gabriel sintió el cambio en el aire desde que Manuel cruzó el umbral. No era solo su presencia física, que ocupaba el espacio como si la casa se hubiera construido alrededor de su cuerpo, sino la forma en que se movía, con precisión, con peso. «¿Dónde está el router?» «Al fondo, junto al escritorio». Manuel pasó al salón sin dudar, con ese andar seguro que hace que uno se aparte sin pensarlo. Se agachó frente al mueble y comenzó a revisar cables con movimientos firmes, metódicos. Gabriel lo observaba desde la cocina, fingiendo revisar el móvil que no tenía conexión. Su mirada se le escapaba. Se le iba al cuello ancho de Manuel, a la línea de su espalda al agacharse, al tono de su voz cuando murmuraba cosas para sí mismo. Había algo hipnótico en él, algo que no podía explicarse con palabras. «Tienes todo hecho un lío aquí», dijo sin girarse. «Esto va a tardar». «No tengo prisa». Y era verdad. Por primera vez en semanas, Gabriel no quería estar en otra parte. Sentía una quietud inesperada, como si el tiempo se hubiera aflojado alrededor del cuerpo de Manuel. Él se volvió hacia él, de rodillas, con un cable en la mano. «¿Tienes enchufe cerca? Necesito probar esto». «Aquí». Gabriel se agachó también, a su lado. Estaban demasiado cerca. Sus brazos se rozaron apenas. El contacto fue breve, insignificante para cualquier espectador, pero Gabriel lo sintió como una corriente que se encendía justo debajo de la piel. Su respiración se cortó un segundo. Manuel no se apartó. Siguió trabajando con las manos mientras su pierna tocaba la suya, sin disculparse. «¿Siempre está así de silenciosa tu casa?», preguntó, sin levantar la vista. «Siempre. Me acostumbré». «Yo no podría». «¿Por qué?» «El silencio te obliga a pensar». Esa frase quedó flotando en el aire. Gabriel lo miró,
buscando si había una intención detrás, pero Manuel ya estaba enchufando cables, concentrado, o fingiendo estarlo. Sus manos eran firmes, de dedos gruesos y decididos. No era un hombre que dudara, y sin embargo, había algo en su forma de moverse que parecía medir cada reacción de Gabriel, como si quisiera saber hasta dónde podía acercarse sin que él se apartara. Cuando se puso de pie, fue de golpe. Gabriel también lo hizo, casi al mismo tiempo, y quedaron frente a frente, más cerca de lo previsto. Sus miradas se encontraron. No fue casual, no fue breve. Fue larga, densa, como si en ese instante algo se reconociera. Un deseo antiguo, dormido, que despertaba de golpe con hambre y con fuego. Manuel bajó la vista al pecho de Gabriel, luego a su cuello, y volvió a subir. «Creo que ya está», dijo, pero no se movió. «Gracias. ¿Siempre estás solo aquí?» «Casi siempre». «Eso es mucho tiempo para pensar». Gabriel sintió que el pecho se le aceleraba, no por lo que decían, por lo que no. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era otra cosa, como una soga invisible que tiraba de ambos, centímetro a centímetro, hacia algo que ninguno nombraba. «Si alguna vez necesitas ayuda con otra cosa, me avisas», murmuró Manuel, y su voz era grave, cargada de algo más que amabilidad. «Te aviso», respondió Gabriel, sin pestañear, y Manuel se fue, pero el olor de su piel quedó flotando en la habitación, como un secreto recién desatado. Gabriel se sentó en el borde del sofá, el corazón aún golpeando con fuerza, el cuerpo encendido. Supo, en ese momento, que no era el wifi lo que había venido a arreglar. Era otra cosa, algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Gabriel pasó el resto de la tarde intentando concentrarse en cualquier cosa. Trabajó en su portátil, ordenó la cocina, regó las plantas. Todo le parecía un ritual vacío. Su mente volvía una y otra vez a la escena del salón. Manuel agachado, sus brazos rozándose, su mirada sostenida. Esa voz grave que parecía tener peso propio. Aún podía sentir la electricidad que se había encendido entre ambos, ese calor que le subía por la garganta cada vez que recordaba el roce. Al caer la noche, el router funcionaba perfecto, pero la calma de Gabriel no. Se paseó por la casa como un animal inquieto, consciente del olor que Manuel había dejado en el aire, de la huella de su presencia. Era como si la casa entera se hubiera transformado con su visita, como si la luz fuera distinta, más cálida, más lenta. A la mañana siguiente, apenas había terminado de desayunar, cuando oyó un golpe suave en la puerta. Su corazón se aceleró antes de entender por qué. Abrió. Era él. Manuel estaba allí, con la misma camiseta gris del día anterior, un poco arrugada, el pelo húmedo como si acabara de salir de la ducha y un destornillador en la mano. Su presencia llenaba la puerta, la casa, el aire. «Vine a comprobar que todo sigue funcionando», dijo, aunque no parecía una visita técnica. Gabriel sonrió sin saber qué decir. Le hizo un gesto para que entrara. Manuel pasó, lento, como si el salón ya fuera terreno conocido. Se inclinó sobre el router, revisó un par de cables sin prisa. Su cuerpo se movía con naturalidad, pero sus ojos no estaban en los cables, sino en cada gesto de Gabriel. «Todo va bien», dijo por fin, poniéndose de pie. «Pero quería asegurarme». Se quedaron los dos de pie en medio del salón, a medio metro uno del otro. Gabriel sintió cómo el aire se hacía denso, cómo su respiración se volvía consciente. Manuel tenía las manos aún manchadas de polvo de cables, los dedos fuertes, las venas marcadas. Había en él algo que atraía sin pedir permiso. «¿Quieres un café?», preguntó Gabriel, para romper el silencio. Claro, la cocina era pequeña. Al entrar, quedaron más cerca de lo previsto. Gabriel preparó el café mientras Manuel se apoyaba en el marco de la puerta,
los brazos cruzados, mirándolo. Esa mirada no era casual, era lenta, pesada, como un roce invisible en la piel. ¿Siempre estás tan tranquilo?, preguntó Manuel. ¿Tranquilo? Sí, miras y te mueves como si todo fuera contenido. Gabriel se encogió de hombros, sirviendo el café. Quizá es costumbre. Manuel dio un paso dentro de la cocina. No habló más. Se colocó justo detrás de él, tan cerca que Gabriel pudo sentir su calor, su respiración. El simple hecho de que estuviera allí, tan próximo, hizo que se le erizara la piel. Un hormigueo se le subió por la nuca hasta la coronilla. Siguió sirviendo el café, fingiendo calma, pero su pulso lo delataba. «Cuidado», murmuró Manuel, y con un gesto rápido le sujetó la muñeca para evitar que el café rebosara. Ese contacto fue como una descarga. Los dedos de Manuel, grandes y cálidos, rodearon su muñeca con una suavidad inesperada. Gabriel sintió el pulso golpeándole la piel bajo ese agarre. Levantó la vista. Se encontró con sus ojos, muy cerca, demasiado cerca. La cocina era un espacio mínimo, el aire más espeso que el vapor del café. «Gracias», murmuró Gabriel, sin apartar la mirada. Manuel no soltó de inmediato. Su pulgar rozó apenas el dorso de su mano antes de retirarse, como un gesto accidental. Pero no lo era. No podía serlo. Gabriel sintió que el corazón le latía en la garganta. Tomaron el café en silencio, en la mesa pequeña. Las piernas de Manuel se rozaban con las suyas bajo la mesa cada vez que se movía. Un roce mínimo, pero constante, como una corriente subterránea que no cesaba. Gabriel apenas respiraba. «No deberías vivir tan solo», dijo Manuel, de pronto. «Se te nota». «Ah, ¿sí? ¿Qué se me nota?» «Que esperas algo». Esa frase le atravesó. Manuel bebió un sorbo de café y lo miró por encima de la taza, como si en sus ojos hubiera una confesión que no se atrevía aún a soltar. Cuando terminaron, Manuel se levantó primero. Fue hacia la puerta. Gabriel lo siguió, el pulso acelerado, el cuerpo entero encendido por algo que no podía nombrar. «Si necesitas otra cosa», dijo Manuel, con la mano en el pomo. «Lo que sea, estoy al lado». No hubo sonrisa esta vez, ni gesto de cordialidad, solo esa frase, dicha con una gravedad que parecía tener doble filo. Gabriel cerró la puerta después de verlo irse y apoyó la espalda contra ella. El aire estaba impregnado del olor de Manuel, del café, de una electricidad que no desaparecía. Supo, con un vértigo dulce y peligroso, que estaban entrando en un territorio nuevo. Uno donde un simple roce ya no era solo un roce, sino una promesa. La tercera vez no hubo excusa técnica. Ni cables, ni routers, ni interferencias. Gabriel estaba en la terraza regando las plantas cuando escuchó pasos tras la valla de separación. Unos pasos lentos, seguros, seguidos por un golpe suave en la reja. ¿Molesto? Era la voz de Manuel. Grave, tranquila, con ese tono que no pedía permiso, pero sí esperaba una respuesta honesta. Gabriel giró despacio. Lo vio apoyado contra el muro, las manos metidas en los bolsillos, la camiseta pegada al pecho por el calor del mediodía. El sol lo envolvía como un halo, marcando cada músculo, cada sombra en su piel bronceada. «Pasa», dijo Gabriel, dejando la regadera a un lado. Manuel cruzó la reja sin dudar, con la confianza de quien ya había estado allí muchas veces en su cabeza. El aire entre los dos se tensó con su llegada. No lo miraban, pero lo sentían. Una corriente flotaba alrededor, hecha de todo lo que no habían dicho aún. «¿No trabajas hoy?», preguntó Gabriel, buscando sostener la conversación más allá del silencio espeso que se arremolinaba entre ellos. «Ya trabajé. Me quedaba tiempo. Y pensé que tal vez querías compañía». La frase cayó entre ambos como una piedra en un estanque quieto. Gabriel lo observó. Manuel no sonreía. No jugaba, lo decía en serio. Cada palabra era una invitación disfrazada de gesto simple.
y su cuerpo, firme, relajado, parecía esperar algo más que una charla casual. «No suelo tener compañía», dijo Gabriel. «Eso pensé, pero igual la mereces». La terraza se quedó en silencio, solo el murmullo de las hojas moviéndose en las macetas, el zumbido lejano de una abeja. Gabriel sintió una presión en el pecho, una sensación mezcla de vértigo y deseo, como si una puerta estuviera a punto de abrirse desde dentro. «¿Quieres algo de beber?» «Solo agua», respondió Manuel, y se sentó en una de las sillas de hierro sin quitarle los ojos de encima. Gabriel entró a la cocina, sintiendo cómo la espalda se le encendía bajo la mirada invisible. Al volver con los vasos, lo encontró reclinado, las piernas abiertas, los brazos relajados sobre los reposabrazos, como si estuviera más cómodo allí que en su propia casa. Le pasó el vaso y se sentó frente a él. El silencio volvió, pero era distinto. No era incómodo, era denso, vibrante. Gabriel lo sentía en la garganta, en el pecho, en la forma en que sus ojos no podían sostener los de Manuel por mucho tiempo sin que algo se encendiera por dentro. «¿Siempre eres así?», preguntó Manuel con la voz baja. «¿Así cómo? Como si estuvieras esperando que alguien se diera cuenta». Gabriel lo miró. Quiso responder, pero no encontró palabras. Porque sí, porque esa era la verdad que nunca había dicho en voz alta, que llevaba años esperando que alguien lo mirara como lo estaba mirando él. Manuel apoyó el vaso en el suelo, sin prisa, y se inclinó hacia adelante. Sus rodillas rozaron las de Gabriel. Esta vez no hubo disimulo. Ese contacto fue directo, eléctrico. Gabriel sintió un escalofrío ascender por la espalda, erizarle la piel, atraparle el aliento. «¿Te molesta que me acerque así?», preguntó Manuel, muy bajo. «No», respondió Gabriel, con la voz áspera de tanto contenerse. «Me molesta que no lo hayas hecho antes». Y ahí fue. No un beso. Aún no. Pero Manuel alzó una mano y le rozó el cuello, la línea entre la mandíbula y el oído, con los dedos abiertos, lentos. Un roce apenas, pero que quemó. Gabriel cerró los ojos. El mundo entero pareció afinarse en ese único punto de contacto. La respiración de ambos se volvió más densa, más audible. No se decían nada, pero todo estaba dicho en los gestos, en la forma en que sus cuerpos ya no se retiraban, en cómo sus rodillas seguían tocándose, insistentes, temblorosas. Manuel bajó la mano y le sujetó la muñeca, la misma que había tocado aquella mañana en la cocina. Esta vez no fue accidental, fue una caricia, un agarre suave, pero firme, como si dijera, «Aquí estoy, te siento». Gabriel tragó saliva. Lo miró a los ojos. «No tienes que pedir permiso», susurró. Entonces Manuel se acercó más, sus rostros separados solo por un suspiro. El aire entre sus bocas estaba cargado, húmedo, ardiente. Pero no se besaron aún, porque ambos sabían que estaban en el borde, y cruzarlo lo cambiaría todo. Y en ese borde, Manuel apoyó su frente en la de Gabriel. Un gesto silencioso, íntimo, vulnerable. Cerraron los ojos, respiraron el mismo aire, el mismo deseo. «No voy a hacer nada que no quieras», dijo Manuel en un susurro áspero. «Y yo no voy a frenarte», dijo Gabriel. El temblor les recorrió el cuerpo entero. Las manos se entrelazaron, las respiraciones eran jadeos suaves, casi contenidas. La piel de los brazos erizada, los pechos tensos por una emoción que los superaba. Y entonces, Elías inclinó la cabeza apenas. Los labios de ambos se rozaron, apenas, como una promesa, como un aviso, como el primer toque de una tormenta que llevaba años gestándose. Pero fue suficiente. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. Sus cuerpos hablaban en el silencio. El fuego estaba encendido, el deseo despierto, y la certeza de que ya no podrían volver a mirar al otro como antes les ardía por dentro.
Gabriel lo supo mientras veía a Manuel tomar de nuevo su vaso de agua y beberlo, la garganta moviéndose con ese ritmo que ahora le parecía obscenamente íntimo. Lo supo al notar que no podía dejar de mirarlo, ni de sentirlo, ni de esperarlo. La noche cayó despacio, sin hacer ruido, dejando sobre la casa de Gabriel un silencio espeso, caliente, lleno de una tensión que ya no se escondía. La terraza se había ido enfriando lentamente, pero los cuerpos de ambos seguían templados, como si lo que había ocurrido, ese roce de labios que fue más que un beso, y menos que una fuga, hubiera dejado brasas vivas ardiendo bajo la piel. No se fueron de allí. No hacía falta moverse cuando cada gesto, cada respiración, era ya un paso hacia adentro. Manuel apoyó los codos en sus rodillas, la mirada hacia el suelo. Gabriel lo observaba de lado, como si con cada segundo se estuviera dibujando una versión nueva de él, más abierta, más cercana, más real. Ya no era solo el vecino que arreglaba cosas. Era un hombre que lo había tocado como si conociera todos los sitios donde dolía, y todos los sitios donde empezaba el deseo. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriel, por fin. «En que no esperaba esto», respondió Manuel sin levantar la mirada. «En que vine a ver si funcionaba tu wifi, y ahora siento que lo único que no me funciona es el aire cuando estoy lejos de ti». La frase, dicha con esa voz baja, seca, cargada de verdad, le atravesó el pecho. Gabriel no dijo nada. Se levantó sin una palabra, caminó despacio hacia la puerta del salón y se quedó ahí, de espaldas, como si le ofreciera una salida, una elección. «¿Quieres entrar?». Manuel lo miró desde la silla. Sus ojos brillaban oscuros en la penumbra, cargados de algo más que deseo. Se levantó despacio. Caminó hasta él. No respondió con palabras. Solo pasó al interior, rozándole la espalda al cruzar. El roce fue mínimo, pero Gabriel cerró los ojos al sentirlo, como si el cuerpo le pidiera grabar esa sensación. La casa se llenó de una tensión suave, de esas que no estallan, pero lo cambian todo. Manuel caminó hasta el salón y se detuvo en medio, sin saber muy bien dónde colocarse. Gabriel cerró la puerta y lo observó desde detrás, sin moverse. No quería apresurar nada, pero su cuerpo temblaba, las manos le sudaban, y en el centro del pecho algo golpeaba con fuerza, como si toda su vida hubiera estado empujándolo hasta este momento. «Ven aquí», dijo Manuel, sin girarse. Y Gabriel fue. Quedaron uno frente al otro, apenas separados por la distancia de una respiración. No necesitaban tocarse aún. El calor que fluía entre sus cuerpos era suficiente. «¿Estás seguro?», preguntó Gabriel. «No, pero eso no me detiene». Y entonces lo tomó por la cintura. No con fuerza, con calma, como si lo sostuviera, como si supiera que ese gesto era más profundo que un impulso. Gabriel apoyó las manos sobre su pecho. Sintió el latido bajo la tela fina de la camiseta. Un ritmo firme, acelerado, sincero. El beso llegó sin aviso, pero no fue suave, no fue contenido. Fue un beso que reclamaba, que necesitaba. Las bocas se buscaron con ansia callada, con torpeza hermosa, con una intensidad que hablaba de años de hambre guardada. Las manos se movieron como si buscaran memorizar el cuerpo del otro. La lengua de Manuel rozó la de Gabriel apenas, lo suficiente para hacerle gemir bajo la respiración. Y ese sonido, ese temblor, encendió aún más el fuego. Se besaron como si el tiempo se les acabara, como si no hubiera otra oportunidad, como si el mundo entero solo se explicara a través del sabor del otro. Gabriel sintió que sus piernas se debilitaban. Manuel lo sostuvo, lo apretó contra él. Sus cuerpos se encajaban. Eran peso y calor, movimiento y pausa. Sus manos recorrían la espalda, la nuca, los costados, sin apuro, pero sin miedo, tocándose como si por fin hubieran encontrado un idioma que sí entendían. «No sabía que podía sentirme así», susurró Gabriel,
entre jadeos, con la frente pegada a la de él. Yo tampoco, pero aquí estamos. El sofá les ofreció espacio. Cayeron sobre él como si el mundo se inclinara. Manuel se acomodó sobre él, sin aplastarlo, solo cubriéndolo. Sus rodillas se entrelazaron, sus cuerpos siguieron besándose como si no bastara. Las manos de Gabriel se aferraban a su espalda, a su camiseta húmeda, como si con eso pudiera anclarse a lo real. El deseo vibraba entre ellos, no como algo que exigía, sino como algo que pedía ser sentido, sin apuro, sin culpa, sin más límites que los suspiros y los temblores. Se miraron, tendidos, respirando como si el aire fuera nuevo. «No sé a dónde lleva esto», dijo Manuel. «No importa, no quiero ir a ningún sitio que no sea contigo». Y entonces se quedaron así, enredados, respirando el calor del otro, sintiendo cómo el silencio ahora no era un vacío, sino un espacio lleno. Una promesa que no necesitaba ser dicha. La noche afuera seguía su curso, pero dentro algo había comenzado, algo que no podía deshacerse, ni negarse, ni olvidarse, porque cuando un cuerpo encuentra al otro con esa verdad, ya no hay regreso. Solo queda arder despacio y dejarse quemar. El amanecer se deslizó con suavidad por las rendijas de las persianas, pintando el salón con una luz tenue, dorada. Todo parecía suspendido, como si el tiempo hubiese decidido detenerse por respeto a lo que había ocurrido la noche anterior. Los cuerpos seguían ahí, entrelazados en el sofá, cubiertos por una manta que no recordaban haber buscado. Manuel dormía aún. Su respiración pausada, profunda, contrastaba con el corazón de Gabriel, que seguía latiendo rápido, aunque no por nervios. Era otra cosa. Una agitación interior que no tenía que ver con el miedo, sino con la certeza. Esa que aparece cuando uno se da cuenta de que algo cambió, y ya no puede volver atrás. Gabriel lo miraba en silencio. El rostro de Manuel, relajado, casi vulnerable, le parecía distinto al de todos los días, sin la máscara de seguridad, sin el peso de la autosuficiencia. Solo él, humano, cálido, dormido con la frente ligeramente arrugada y una mano aferrada a su cintura, como si inconscientemente necesitara seguir tocándolo para saber que no estaba soñando. El aroma de la piel mezclado con el de la noche aún flotaba en el aire, un olor íntimo, irrepetible. Gabriel cerró los ojos un momento, sintió el peso del brazo de Manuel sobre su torso, el calor compartido entre las piernas, la respiración cruzándose. Pensó en lo fácil que habría sido no llamar a su puerta aquel primer día, en lo fácil que habría sido dejarlo ir tras arreglar el wifi, fingir que era solo eso, un favor de vecino. Pero no lo fue, porque desde el primer roce, desde la primera mirada, había algo que no se podía negar, una vibración sutil, una promesa muda. Manuel se movió despacio, abrió los ojos, lo miró con un gesto que no necesitaba explicaciones, no preguntó la hora, no se apartó, solo lo observó durante unos segundos, en los que el silencio volvió a llenarse de significado. «Buenos días», murmuró, ronco, con la voz gastada del sueño. «Buenos días», respondió Gabriel, sintiendo una sonrisa temblarle en los labios. Manuel se acercó, no para besar, solo para rozar su nariz con la de él. Un gesto suave, íntimo, que decía más que cualquier palabra. Un roce de piel que hablaba de afecto, de ternura, de algo que se abría lentamente desde dentro. «¿Estás bien?», preguntó Manuel. Gabriel asintió, y luego, sin pensarlo demasiado, lo dijo. «Estoy donde quiero estar». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un suspiro compartido, una certeza. Manuel apoyó la cabeza en su pecho. Se quedaron así, con los dedos entrelazados, respirando juntos. Pasaron minutos, o tal vez horas. Nadie miró el reloj. Nadie pensó en salir. Afuera, el mundo comenzaba su rutina, pero dentro de esa casa,
El tiempo era otro. Cuando por fin se incorporaron, lo hicieron sin soltarse del todo. Manuel se puso de pie, estiró los brazos, miró la sala como si acabara de llegar a un lugar donde se sentía en casa. Gabriel lo observó desde el sofá, la manta aún sobre sus piernas. «Tengo que irme», dijo Manuel, «pero vuelvo». «¿Esta vez sin excusas?» Manuel sonrió. «Esta vez porque quiero». Se inclinó y lo besó. Suave, largo. Un beso que no buscaba encender, sino sostener. Como si dijera, aquí estoy, aquí me quedo. Y Gabriel supo que no era solo un beso. Era una promesa, una apertura, un nuevo inicio. Cuando Manuel salió por la puerta, Gabriel no sintió vacío. Sintió una plenitud extraña, como si el silencio de la casa ya no doliera. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera solo. El wifi funcionaba, pero ahora eso era lo de menos. Lo importante era otra conexión, una que no venía con cables, una que se había tejido entre suspiros, miradas largas y roces que encendían la piel. Una conexión que, por fin, era real.